¿Cómo evitar estar estresado? Eso es lo que nosotros vamos a aprender este día. ¿Cómo evitar estar estresado? ¿Qué es el estrés para ustedes? Mucha presión, ¿Y qué es la presión? pues preocupaciones, que no podemos pagar esto, que no podemos hacer esto. No puedes pagar esto, no puedes hacer aquello. O sea que, déjame decirle que en el pasado los accidentes por automóviles eran los más altos si usted lo comparaba con el suicidio. Ahora el suicidio es más alto que los accidentes o la muerte, perdón, por automóvil. O sea, el suicidio ya lo rebasó. ¿A qué se debe, hermanos? A que nosotros estamos viviendo en un mundo, en una sociedad estresada. Por eso los jefes en los trabajos, los mayordomos, los supervisores, incluso hasta los padres, de repente reaccionan de una manera que estresada, ¿me entiende? ¿Por qué? Vamos a decir, cuál es el problema número uno del estrés en la vida? ¿Cuál es el problema número uno? El trabajo, hermanos. El número dos es el dinero. El número tres es la salud. El número cuatro son las relaciones. ¿Me entiende? La sobrecarga de comunicación, la falta de sueño. O sea que en realidad el trabajo no te quita el sueño. ¿Sabe qué es lo que le quita el sueño? El estrés. ¿Me entiende? Porque cuando tú trabajas y llegas cansado a tu casa, ¿qué vas a hacer? Te quedas bien dormido. Pero aunque estés bien cansado y si estás bien estresado, ¿qué va a pasar? Te va a quitar el sueño. No vas a dormir, te vas a levantar en la madrugada y no puedes dormir. Y eso es horrible. Así que en el libro de Filipenses, por eso usamos esta ilustración aquí, esta fotografía de un hombre, ¿verdad? Y con todos los conceptos, qué es lo que produce el estrés, el trabajo, no tienes tiempo, los problemas, los negocios, todas las cosas, ¿verdad? Que acarrean el estrés en nuestra vida. Vamos a estar trabajando con Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 13. Acuérdense que el apóstol Pablo fue el que escribió este pasaje de la escritura, y todo este libro del apóstol Pablo está enfocado prácticamente cómo ser feliz. Pero para ser feliz, no puedes ser feliz y estar estresado. O sea, tienes que decidir por una de las dos cosas. Lo que vamos a ver nosotros, hermanos, es qué tengo que hacer yo en mi vida para poder no estar estresado. Entonces, dice Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Así que este pasaje es interesante, o sea, nos está hablando no de la paz que promueven las religiones, ¿verdad? No de la paz que promueven las naciones. Estamos hablando de una paz que promueve ¿quién? Dios. Esa es la paz que nosotros estamos hablando, la paz que promueve Dios. Y es una paz como que en medio de un cáncer, en medio de un divorcio, en medio de una crisis financiera, si la paz es de Dios que está en ti, nada de esto te desbalancea. No vas a estar estresado. Vamos a leer como quiera, hermanos, Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 13. Así que vamos a empezar los primeros 6, 7 y 8. El que guste empezarlo. 6, 7 y 8 y luego 9 y 10, 8 y 9 y luego 10, 11 y 12 y 13. ¿Quién dijo yo? Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea
pongan en práctica lo que en mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de estas circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como sufrir a escasez. Leyó hasta el 13, ¿verdad? No, Hasta el 12. hasta el 12. El 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así que hay un punto aquí, hermanos. El versículo 6 que está diciendo, no te preocupes, ¿por qué? Por nada. O sea, nada no nos da margen. O sea, nada que es nada. Así que la primera cosa que yo tengo que hacer en mi vida para no preocuparme, rehúsa preocuparte por cualquier cosa. Rehúsa preocuparte por cualquier cosa. Ese es el número 1 que van a poner en sus folletos. Aquí dice el número 1, rehúsa preocuparte por cualquier cosa. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? No hay margen, o sea, no hay alguna excepción, no hay alguna extensión, no hay razón por la que tú debes de preocuparte. Esto es una afirmación grande que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Para Jesús la preocupación es un tema importante, ¿verdad? Es un tema importante y Jesús la plantea en el Sermón del Monte. ¿Algunos de ustedes han leído el pasaje de Mateo en el capítulo 6, ¿verdad? Acerca del Sermón del Monte? ¿Lo han leído ustedes, hermanos? Ok, en este Sermón del Monte, ¿verdad? Jesús nos da 4 razones por las cuales tú no debes de preocuparte. La primera razón que Jesús nos da es que la preocupación es irrazonable. La preocupación es irrazonable. Esa es la primera razón que nos da en Mateo 6:26. Dice, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. Dice este pasaje, ahí está Mateo 6:25. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Así que él está diciendo, esto no es lógico. O sea, no es lógico. Tus prioridades están fuera de lugar. Es irracional, no tiene sentido. Es irracional que te preocupes. ¿Por qué la preocupación es irracional? ¿Por qué creen ustedes que preocuparse es irracional? Hay una cosa muy importante. Levanten su mano. ¿Quién de ustedes se compara con los demás, con las demás cosas, con las demás personas? ¿Quién de ustedes se compara? ¿Nadie? Pues yo no me he comparado, pero me dicen en el trabajo a veces, ¿por qué tú así? ¿Por qué tú acá? Lo comparan a usted. Pero usted, que se compare. Tengo este carro, quiero traer la troca roja. ¿Sí me entiende? Tengo este trabajo, quiero 2 trabajos más. Porque mira cómo aquel está, ¿me entiende? Aquel le está yendo bien. ¿Sí me entiende? O sea, cuando tú te empiezas a comparar, te empiezas a estresar. Es irracional. Eso es, la comparación te ayuda, por eso es irracional compararte. ¿Por qué? Porque te vas a estresar. La otra cosa que Jesucristo nos enseña en el Sermón del Monte es que la preocupación es antinatural. La preocupación es antinatural. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo han visto un perro preocupado? David, ¿cuándo has visto un perro preocupado, David? Cuando en la casa de mi amiga, un perrito que se llama
Fluffy. Ujú. Y cuando ella está afuera con una de sus amigas, está... Pero cuando ven a un perro preocupado porque no tiene para pagar los biles. Cuando ven a un perro preocupado porque no tiene para comprar sus croquetas. El perro se va a los basureros a donde encuentre la comida. Cuando ven a un gato preocupado. Cuando ven a un pájaro preocupado. ¿Qué dice Mateo 6:26, hermanos? ¿Qué dice en sus escrituras? Ábrenlas, ¿qué dice la escritura en Mateo 6:26? ¿Qué dice? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos. Hermanos, ¿cuándo han visto un pájaro preocupado? Yo no lo he visto, hermanos. Y cantan muy bonito los pajaritos rojos, ¿verdad? Cantan muy bonito en las mañanas temprano, hermanos. Se paran en los árboles. Qué hermoso, ¿verdad? Oír estos pájaros. Así que nuestro Padre Celestial está diciendo, el apóstol Pablo, perdón, en este caso Mateo, nos habla sobre que si Él cuida de las aves, Él también te cuida a ti. Si Él cuida de las vacas, si Él cuida de los perros, también nos cuida a nosotros. Así que, como nosotros somos hijos, parte de esa realeza de Dios, Dios nos cuida. Hay un pasaje también interesante en Mateo capítulo 6, versículo 28 y al 29. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Mateo 6, 28 al 29. Dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Ni Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que los únicos seres humanos que se preocupan en la tierra, ¿quiénes son? Por los seres humanos, ¿verdad? Pues somos los únicos. Usted no va a ver a un animal preocupado. ¿Sabe? La palabra preocupación proviene de una palabra en inglés antigua que significa estrangular o ahogar. Cuando usted está preocupado, ¿qué estás haciendo? Tú mismo te estás estrangulando, tú mismo te estás ahogando. Así que hay un pasaje interesante en Proverbios 14:30. ¿Qué dice Proverbios 14:30, hermanos? Proverbios 14:30 en sus Biblias. ¿Quién lo quiere leer? Proverbios 14:30. Dice, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. O sea que, ¿quieres mantenerte saludable? Yo sé que muchas veces compramos una corredora para correr, te pones una dieta, no sé cuántas cosas tienes que hacer para ponerte saludable. ¿Sabe por dónde debemos de empezar? Por dejar de preocuparnos. Y eso es muy saludable. ¿Para qué? Para nuestro cuerpo, para nuestra salud. Así que la tercera cosa que Jesús habla en el Sermón del Monte, que la preocupación es, ¿qué, hermanos? La preocupación es inútil. La preocupación es inútil. O sea, la preocupación no te puede hacer una pulgada más alto, una pulgada menos o una pulgada más ancho. ¿Sabe? La preocupación no va a alargar su vida. Hermano Rubén, porque usted se preocupe, la preocupación no va a cambiar su pasado. No va a cambiar tu presente. No va a cambiar tu futuro, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo único que nos crea la preocupación? Problemas, problemas y problemas. Eso no cambia el pasado, no controla el futuro, solo causa ¿qué? Problemas. Eso es lo que hace la preocupación, es inútil. ¿Qué dice Mateo 6:27 en sus Biblias, hermano? ¿Quién lo quiere leer?
Mateo 6:27. Mateo 6:27, el que le guste leer. Dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ok, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes está preocupada o preocupado? ¿Quién de ustedes está preocupada o preocupado? ¿Una persona? A veces siempre no para. Se soluciona una y de repente ya. Salen 5. Pues yo le digo, no, ¿para qué te preocupes? Ya lo que ya está hecho, ya se perdió, ya. Ahí déjalo ya. Y dice ya no, pero ¿cómo vamos a reponer algo? No, olvídate, digo yo. Ya sí le digo, olvídate ya. No, pero eso es buscar solución, no aparte de otras cosas. Pero no, aunque le busque solución, ya se perdió, digo ya. ¿Quién quiere de ustedes compartir una preocupación que tenga? Pues nosotros tenemos una preocupación con eso del hijo de la tiendita que tenemos, metimos mucho dinero y a fin de cuentas hicimos sacar cuentas y pues no hay dinero, no hay nada. Entonces, al contrario, dice que la persona que le debemos nos va a pagar, pero también ella quiere cuánto le vamos a pagar nosotros por el tiempo que estuvo. Ok, acuérdense que el dinero es una de las causas de ¿qué? De la preocupación. De preocupación. ¿Sí me entiende? Y yo le digo a mi esposo, no, ya, mejor déjalo ya, se perdió ya, olvídate eso ya. Pero, ¿Otra preocupación, hermanos, que quieran compartir? Se está grabando todo, ¿eh? sí. Oh, se grabó, sí. Sí, por eso no toco temas que. No, está bien, lo que es sano, es sano. Así que, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, pueda añadir una sola hora de curso a su vida? La última cosa que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, la preocupación es innecesaria. O sea que Dios nos pregunta, ¿qué nos está preocupando? ¿Por qué razón estás dejando de dormir? ¿Por qué? Porque el Señor, Él cubre nuestras necesidades. Si Él cubre las necesidades de las aves, pues ¿qué va a hacer el Señor? También va a cubrir las necesidades de nosotros, hermanos. O sea, así es como Dios trabaja. Así que en la Escritura, en Mateo 6:30, ¿quién quiere leer Mateo 6:30, hermanos? Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? En otras palabras, la felicidad es una elección. Tú eliges. Tú eliges ser feliz. O sea, tú decides ser feliz. Tú eliges ser feliz, tú decides ser feliz. La felicidad es una elección. Pero tú la eliges cuando tú confías que Dios provee en tu vida. Cuando Dios es el que está proveyendo a tu necesidad en tu vida. Pero ¿qué dices tú? Yo me voy a buscar, tengo un trabajo, me voy a buscar uno más y un part-time. Tengo esto en el banco, pero ¿qué pasa si tengo 10,000? ¿Cómo le puedo hacer para juntar 20,000 en el banco? ¿Y si me entiende? Y ahí se van las personas, y ahí se van, y ahí se van, y ahí se van. Y llegas a un momento que tienes tanto dinero que ahora estás preocupado por el dinero que tienes. Tienes tanto trabajo, ahora estás preocupado por el trabajo. ¿Y saben qué? Tanto el dinero como el trabajo, ¿dónde van a afectar? En tu salud. Así que vas a estar preocupado por el trabajo, por el dinero y por tu salud. Así que, hermanos, ¿qué es lo que nos está creando la preocupación? Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice en la pantalla, hermanos? Pongan todas sus preocupaciones en las manos de Dios porque Él cuidará de ustedes. ¿Qué está diciendo? Ve y pon la preocupación con el psicoterapeuta. No quiero decir que sean malos, ¿verdad? No, son buenos, pero no está diciendo que vayas con ellos. No está diciendo ve con fulano de tal, ve con un cura, y pon la preocupación tuya ahí. Dice que pongas todas tus preocupaciones con el único verdadero Dios, que Él se va a hacer cargo de esas preocupaciones.
¿verdad? Así que, hermanos, ¿por qué preocuparnos? Así que este nos lleva a la segunda cosa, al segundo hábito o a la segunda cosa que tenemos que hacer para evitar la preocupación. El apóstol Pablo nos enseña, habla con Dios acerca de todo. Habla con Dios acerca de todo. Necesitamos hablar con Dios. Necesitamos pedirle a Dios acerca de todas las cosas. Habla con Dios acerca de todas las cosas. Hay un pasaje interesante en Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Dice la escritura. ¿Qué dice la escritura, hermanos? Ahí en Filipenses 4:6. No se inquietan por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Yo creo que todos los que somos padres hemos tenido niños pequeños. O yo todavía los tengo, no tan pequeños, pero todavía los tengo. ¿Qué hacen nuestras hijas o nuestros hijos cuando son pequeños? Papi, necesito tenis. Papi, necesito los libros de la escuela, que plumas y mochilas. Y papi, necesito esto. Papi, estoy enfermo. Necesito, ¿qué haces con tu hijo enfermo? Lo llevas al doctor. ¿Cuándo han visto a sus hijos de 5 años preocupados, hermanos? ¿Cuándo han visto que un bebé nazca preocupado? ¿Qué aprenden estos niños? ¿A ir con quién? Con su padre. Y el padre es el responsable ¿de qué? De buscar cómo va a arreglar ese asunto económico de su hijo. ¿Por qué el hijo no lo puede hacer? Pues porque no tiene todavía la capacidad. Entonces, así es Dios con nosotros. ¿Con quién tiene que ir usted y llevar sus preocupaciones? ¿Con quién? Con su Padre que celestial. Con el vecino, con la vecina, ¿verdad? Pues no logramos mucho. Muchas veces se hacen más grandes los problemas, hermanos. Mejor llévenlos ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? Plantéenle a Dios. Así que hay un pasaje interesante en Santiago, capítulo 4, versículo 2, dice, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. O sea que no estamos pidiéndole a Dios. ¿Qué está haciendo la sociedad en este sistema? Pues va con el gobierno, va con aquella persona, va con todo mundo, ¿verdad? ¿Dónde está Dios ahí? Necesitamos empezar a ir con Dios y pedirle a Dios en base a qué, a nuestras necesidades. Él responde, claro que Dios responde en nuestras necesidades. Romanos 8:32, ¿qué dice en la pantalla, hermanos? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Así que, ¿quién de ustedes está dispuesto a entregar a su hijo? Hay niños que necesitan un órgano para seguir viviendo, necesitan el corazón, necesitan el riñón, necesitan el hígado. ¿Quién de ustedes está dispuesto a entregar a su hijo para salvar a otro niño? Está duro, ¿verdad, hermanos? Dios lo hizo por nosotros. O sea, si Dios hizo eso por ti, ¿qué no podrá hacer Dios por nosotros? Pero necesitamos que pedir a Dios. Pide y se te da. Pero obviamente, hermanos, no estoy hablando, quiero una casa nueva con 10 recámaras, 5 baños, con jacuzzi, ¿me entiende? No estamos hablando en esos términos, ¿verdad? Lo que tú pidas que gire alrededor de los intereses del reino de Dios. Dios nos los da. Moisés, obviamente, Dios le dijo a Moisés, levanta la vara, Moisés, pon en el agua. Y el mar se abrió. ¿Por qué? No porque Moisés tuviera el poder. Dios tenía un plan, Dios tiene el poder, Dios abrió el mar
y el pueblo hebreo pasó por ahí. ¿Y qué sucedió cuando pasó por ahí? Estuvo en el desierto 40 años, ¿verdad? Y después llegó a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con ese pueblo. Dios tiene un plan con nosotros. Todas las cosas que giren alrededor de los intereses del reino de Dios, hermanos, Dios nos las concede, pero necesitamos pedirlas. Acuérdense que normalmente escuchamos, Señor, ayúdame con los biles, Señor, ayúdame con este problema, ayúdame con este otro. ¿Cuántas veces estás pidiendo oración para alcanzar a esta persona para Cristo? ¿Sí me entiende? Esos son los intereses del reino de Dios. Así que la tercera cosa que Jesús, el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Filipenses capítulo 4, darle gracias a Dios en toda situación. ¿Qué le tenemos que dar gracias a Dios cuando tienes cáncer? Le tienes que dar gracias a Dios por toda la maldad que hay en el mundo y que se está incrementando la maldad en el mundo. O sea, ¿de qué manera darle gracias a Dios por todas las cosas? Es que en las cosas malas hay que encontrar o sacar lo bueno, hermanos. De lo malo del divorcio, hay algo que a lo mejor viniste a Dios por esa situación. De lo malo de la enfermedad, viniste, entregaste tu vida a Jesús. Si no hubiera pasado así, ¿dónde estuviera su vida? ¿Sí me entienden? De lo malo hubo algo bueno que ahora usted está en el camino del Señor. ¿Qué dice Filipenses 4:6, hermanos? En sus Biblias. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Qué nos está diciendo? Que una persona agradecida, hermanos, que seamos personas agradecidas, ¿me entiende? El lugar donde viva, el carro que tiene, gracias Señor porque tengo un carro, ¿verdad? No es del año, pero tengo un carro que yo puedo manejar. Gracias Señor porque no gano $25 la hora, pero tengo que comer, tengo un techo donde vivir, tengo, ¿verdad?, agua caliente en mi casa. Gracias Señor, gracias por lo que tú me das, ¿verdad? Tengo de más, gracias Señor. Me falta, Señor, gracias por lo que tengo. ¿Sí me entiende? Hermanos, ser personas agradecidas, esas son las personas felices. Esas son las personas que no tienen depresión, porque están agradecidas con Dios. ¿Saben cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema cuando nos enfocamos a nosotros mismos? Cuando creemos en nosotros mismos, cuando ponemos nuestros ojos en nosotros mismos, en lugar de ver a Jesús, entonces nos convertimos en personas infelices. Así que en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, hermanos, ¿qué dice la Escritura? Y trae unas líneas negras donde ustedes tienen que llenar. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Denle gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No dice que le des gracias a Dios en la mayoría de las cosas, ¿no? ¿En qué dice? En todo. Tienes que darle gracias a Dios en todo. En todo. No hay margen, o sea, en todo dale gracias a Dios. Que la pareja que te dio ronca, tiene problemas para bañarse, no sé, ¿verdad? Dale gracias a Dios por lo que tienes. Aunque el jardín del vecino se mire muy bueno, dale gracias a Dios por lo que tú tienes. Y vas a ser feliz, vas a estar conforme. Eres una persona que
agradecida con lo que Dios te ha dado. Así que el apóstol Pablo nos lleva aquí y nos recomienda la cuarta cosa para evitar estar estresado. ¿Cuál es, hermanos, la cuarta cosa? Piensa en cosas buenas. Piensa en cosas buenas. ¿Dónde cree usted que está todo esto del estrés? ¿En los pies? ¿En las manos? ¿Dónde está? En la cabeza. En la cabeza. Cuando el estrés llega al extremo en nuestras vidas, afecta nuestra glándula pituitaria en nuestro cerebro y el hipotálamo, que son los que están conectados con nuestro sistema nervioso. ¿Y qué sucede el estrés al extremo? Es como un carro que tú vas manejando y le das todo la gasolina y no le pones freno y te vas. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a chocar o te vas a matar? Así es el estrés al extremo en estas, afecta completamente nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando yo estoy enfocado a las cosas malas, cuando yo estoy enfocado a las cosas equivocadas, hermanos, no estoy pensando en cosas buenas. Necesitamos tener la paz, ¿dónde, hermanos? En nuestra mente. Necesitamos una paz en nuestra mente. ¿Saben? Muchas personas están preocupados por la contaminación del agua, por la contaminación del Polo Norte, por la contaminación climática, atmosférica o la contaminación en el ambiente. Pero ¿saben por qué no están preocupados? Por la contaminación de tu mente, por la contaminación de tu alma. Por eso no están preocupados. Y esa es la cosa más crítica. Es la contaminación más grave. ¿Qué dice el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8, hermanos? ¿Qué dice en la escritura? Filipenses 4, 8. Dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Así que, hermanos, debemos pensar en qué, en las cosas verdaderas. ¿Saben cuáles son los héroes de la televisión hoy en día? Para los que les gusta ver mucha televisión, ¿saben cuáles son los héroes? Los vampiros, los asesinos en serie, como el programa de Dexter, los adictos al crack, a las drogas, los políticos corruptos y pervertidos. Esos son los héroes actuales, hermanos. Pero fíjense cómo Proverbios, capítulo 14, versículo 9, nos dice, los necios hacen mofa de sus propias faltas. Aquí vamos a aprender, hermanos, que cuando piensas en lo verdadero, en lo bueno, en lo justo, en lo puro, en lo hermoso, en lo respetado, en lo excelente, en lo digno, ¿qué es esto? Esto es una imagen de Dios. Lo que realmente está diciendo es que tú estás pensando en quién. ¿Estás pensando en quién? Estás pensando en Dios. Proverbios 14:9, por eso dice, los necios hacen mofa de sus propias faltas. Hay un pasaje, hermanos, en el libro de Isaías 26:3. ¿Qué dice Isaías 26:3 en la pantalla, hermanos? Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Si tú fijas tus pensamientos en quién, en Dios, vas a tener una vida en paz. Lo que tú pienses va a determinar
lo estresado o preocupado que tú estés. Lo que tú estés pensando, como lo estés pensando. Déjame contarles una historia de Boom. B-O-O-M. Esta era una familia que vivía en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Esta familia tenía un negocio de relojes y ellos ayudaron a muchos judíos para que los nazis no se los llevaran, ¿verdad?, a los campos de concentración donde los mataban. Entonces ellos salvaron la vida de judíos en su casa, los escondieron. Pero cuando los nazis se dieron cuenta, vinieron y los arrestaron, se llevaron a los judíos, se llevaron a toda la familia Boom, y solamente una persona de la familia Boom sobrevivió. Así que ella escribió un libro, y en el libro escribió estas palabras y dice: si ves el mundo, estarás angustiado. Si ves dentro de ti, estarás deprimido. Pero si miras a Cristo, estarás en reposo. Ahí les voy otra vez. Si ves el mundo, estarás angustiado. Si miras dentro de ti, estarás deprimido. Pero si ves a Cristo, estarás en reposo. El mundo, dentro de ti y Jesús. ¿Hacia dónde está tu vista? ¿Hacia dónde es lo que tú estás viendo en esta vida? Yo creo que en un momento dado en nuestra vida nosotros hemos visto hacia adentro de nosotros. Por eso es que nos deprimimos, hermanos. ¿Sabe? No mire adentro de usted, mire a Dios. ¿Qué hizo Isaías en Isaías capítulo 6 cuando vio la presencia de Dios? ¿Qué fue lo que hizo Isaías? Bajó su mirada y ¿qué hizo? Reconoció, aceptó su pecado. ¿Sí me entiende? Dios nos logra cambiar, nos logra transformar, aceptar lo que somos. Así que no mire dentro de usted, no mire al mundo, mire a Dios. El apóstol Pablo aquí nos lleva a la última parte para evitar estar estresados. La Biblia nos dice que debemos estar contentos con lo que tenemos. Pero el contentamiento que el mundo piensa es que piensa que pues es no tener ninguna ambición. Pero sin embargo el apóstol Pablo era un hombre que ambicionario. Él que iba a ser el apóstol Pablo se lanzó al mundo a plantar, a establecer que iglesias. ¿Para quién era esta ambición? Para el reino de Dios. O sea que contentamiento es lo opuesto a la codicia. El mundo es codicioso. ¿Qué es la codicia, hermanos? ¿Qué es codiciar? Cuando yo tenga eso, cuando yo tenga aquello, voy a ser una persona feliz. ¿Sí me entiende? Voy a ser feliz. Cuando esto ocurra, voy a ser feliz. Es pensar en el cuándo y es pensar en el entonces. Contentamiento, hermanos, es conténtate con lo que tienes. Es independiente de las circunstancias de tu vida. O sea que contentamiento significa que mi alegría no está conectado con lo que está sucediendo ahorita. Porque si estás en una enfermedad, en un problema, y tu alegría está conectado con eso, ¿qué sucede? Te vas a desconectar. Entonces, contentamiento significa que mi alegría no está conectado con lo que está sucediendo en mi vida ahora. Hermanos, mi alegría, mi felicidad no se basa en sucesos, en circunstancias. La alegría, el contentamiento está basado en algo que está conectado con Dios. ¿Y qué dice Filipenses 4, 11 al 12?
dice la Escritura, he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo que es necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. O sea que el apóstol Pablo ha aprendido a tener contentamiento. ¿Cómo aprendes el contentamiento, hermanos? ¿Cómo tú vas a aprender a ser feliz? Así que hay un pasaje que nos ayuda. ¿De dónde va a venir esa energía para yo estar contento? En realidad no es fácil no preocuparte por nada. En realidad no es fácil, ¿verdad? Somos los únicos criaturas de Dios que nos podemos preocupar. Así que estas 5 estrategias, hermanos, son muy fáciles de explicar, pero ¿qué? Son más difíciles de aplicar. Este pasaje en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4, 13. Proverbios 14, 30, hermanos. Proverbios 14, 30. ¿Qué dice la Escritura en Proverbios 14, 30? ¿Pueden leer la pantalla esta vez? La mente tranquila es salud para el cuerpo, pero la envidia causa enfermedades. ¿Saben por qué no hay paz en muchas personas? Y tú se lo puedes ver. Es más, hermanos, se lo miras hasta en su mirada. Lo oyes en las palabras duras que hablan. Son duras, hay personas muy duras, hermanos. Lo oyes, lo percibes. ¿Saben por qué no? Estas personas, hermanos, no tienen la verdadera paz. No están contentos con lo que tienen. ¿Saben por qué? Porque están en guerra con Dios. Están peleados con Dios. Aunque vayan a una iglesia, yo no sé a qué iglesia irán, aunque dicen que leen la Biblia, hermanos, están peleados con Dios. Están en guerra con Dios. No va a haber paz en las familias, no va a haber paz en los países, no va a haber paz en este mundo hasta que Cristo no le permitamos que sea el Rey de paz de nuestros corazones. Entonces los matrimonios, entonces las familias, entonces las naciones realmente van a vivir en paz. Hermanos, estas son las 5 cosas que necesitamos para evitar el estar estresados. ¿Quién de ustedes quiere estar estresado? Levante su mano. Nadie. ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, deje de verse a usted mismo, porque si te miras a ti mismo, ¿qué te va a pasar? Te vas a deprimir. Deje de ver al mundo, mira a Jesús y vas a ser feliz.